Imaginen la escena: un caballo majestuoso que antes galopaba libremente por los campos. Ahora está allí, inmóvil, atado. Su cabeza cuelga tan baja que casi toca el suelo. Le tiemblan las patas. Cada respiración es un esfuerzo monumental. Ya no puede sostenerse por sí solo. A su lado, un potro, pequeño, frágil, confundido. Intenta comprender por qué su padre, quien debería ser su protector, su fuente de fuerza, actúa así. El potro se acerca, olfatea, lo empuja suavemente con el hocico, pero no hay respuesta. Solo el pesado silencio de alguien que ya no tiene fuerzas ni para reaccionar. Esto no es una escena de película. Esto sucedió de verdad. Y lo que estás a punto de descubrir te conmoverá por completo, porque tras esa imagen de desesperación se esconde una historia de abandono, de descuido, pero también de milagro. Una historia que muestra el lado más cruel de la humanidad, pero que también revela el inmensurable poder de la compasión. En ese momento, a nadie le importaba ese caballo. Estaba al borde de la muerte, deshidratado, desnutrido, completamente exhausto, y el potro a su lado también estaba condenado. Dos criaturas inocentes abandonadas como si sus vidas no valieran nada. Pero entonces, sucedió algo extraordinario. Llegó un equipo, y lo que hicieron en las siguientes horas desafió todos los pronósticos. No se rindieron, incluso cuando todo parecía perdido, incluso cuando la lógica decía no hay nada más que hacer. Lucharon. ¿Y qué pasó después? Bueno, tendrás que verlo tú mismo, porque esta transformación no solo es emocionante, es ... y M posible. Prepárate, porque nunca olvidarás esta historia. ¿Y saben qué es lo que más me impresiona de esta historia? No es solo la transformación física que están a punto de ver. Es cómo nos hace reflexionar sobre algo mucho más grande, el poder que cada uno de nosotros tiene para marcar la diferencia, porque, verás, ese caballo y ese potro eran invisibles para el mundo. Nadie los veía, a nadie le importaba, hasta que alguien decidió detenerse, observar detenidamente y actuar. Y eso lo cambió todo. Ahora, mientras estás aquí mirando, quiero hacerte una pregunta sincera. ¿Qué te evocó esta escena? ¿Era ira, tristeza, esperanza, o quizás ese deseo de hacer algo, de no dar la espalda cuando la vida te presenta una situación difícil? Si este tema resuena contigo, deja un comentario a continuación sobre lo que más te ha resonado hasta ahora. Podría ser una palabra, una frase o incluso una historia similar que hayas vivido o presenciado. Leo todos los comentarios y, créeme, crea una ola de empatía que trasciende la pantalla. Y si sientes esa opresión en el pecho, ese anhelo de ver ese final, haz clic en me gusta ahora, porque tu me gusta no es solo un número. Es lo que hace que este tipo de contenido llegue a más personas que también creen que todo ser vivo merece una segunda oportunidad. Y si aún no estás suscrito, suscríbete al canal ahora. Tu participación aquí es lo que hace que este canal crezca y llegue a más personas con historias reales y conmovedoras que necesitan ser contadas. Porque juntos construimos una comunidad que no ignora, que actúa. Ahora, vayamos a lo que realmente importa, el rescate. Todo empezó en una carretera cualquiera, una de esas carreteras por las que pasas a diario sin darte cuenta. ¿Conoces esos caminos de tierra olvidados a las afueras del pueblo? Pues ahí, fuera de la vista, lejos del tráfico, sin que nadie te viera. Ahí es exactamente donde estaban ese caballo y ese potro. Y eso no es casualidad, para nada. Porque, verás, lugares como ese se convierten en zonas invisibles, lugares donde el abandono ocurre a plena luz del día, pero nadie lo ve. Nadie se da cuenta, o peor aún, nadie quiere darse cuenta. Es como si hubiera un pacto silencioso de indiferencia. La gente pasa, los mira y sigue con su vida. Al fin y al cabo, no es mi problema, ¿verdad? Equivocado. Ese caballo llevaba días, quizás semanas, atado, sin agua, sin comida, sin refugio, expuesto al sol abrasador durante el día y al frío de la madrugada. Y el potro apenas tenía fuerzas para mantenerse en pie. Su pelaje opaco, las costillas al descubierto, los ojos hundidos. Todo en él gritaba, por favor, mírame, existo.
Pero lo cierto es que este tipo de escena se repite a diario, de diferentes formas y en distintos lugares. No me refiero solo a los animales. Me refiero a una mentalidad que permite la negligencia porque está fuera de nuestro campo visual directo. Estamos tan inmersos en nuestras rutinas, en nuestras propias luchas, que olvidamos mirar a nuestro alrededor. Y así, lo invisible permanece invisible hasta que alguien decida verlo. Eso fue lo que pasó en esa carretera. Una persona, solo una, se detuvo, miró con atención y llamó. Alertó a un equipo de rescate especializado en casos extremos. Y cuando llegaron, vaya, la escena era aún peor de lo que imaginaban. El caballo se desplomaba. Intentó mantenerse en pie, pero sus piernas ya no le respondían. La deshidratación era tan grave que su piel había perdido elasticidad. Cuando se pellizca la piel de un animal sano, vuelve rápidamente a la normalidad, ¿verdad? Bueno, la suya estaba erguida, como plastilina vieja. Esto era señal de que su cuerpo ya estaba entrando en una insuficiencia multiorgánica. Y el potro estaba allí, apoyado en su padre, sin entender nada. Simplemente presentía que algo iba muy mal. El equipo sabía que no tenían tiempo que perder. Cada minuto contaba. Trajeron suero, alimentos específicos y todo el equipo necesario para intentar revertir la situación. Pero antes de cualquier procedimiento técnico, ¿saben qué hicieron? Hablaron con el caballo. Sí, hablaron. Lo miraron a los ojos. Lo tocaron con cuidado y le mostraron que ya no estaba solo. Porque hay algo que la ciencia veterinaria ya ha demostrado. Los animales en situaciones de trauma extremo necesitan sentir seguridad emocional antes de responder al tratamiento físico. Si no confían, si no se sienten protegidos, el cuerpo simplemente se rinde. Es como si la voluntad de vivir dependiera de un desencadenante emocional y no solo biológico. Y allí, en ese camino olvidado, comenzó un viaje de transformación que desafía toda lógica médica. Los primeros litros de suero se administraron con sumo cuidado. Una rehidratación demasiado rápida podría causar un shock. Debían ir despacio, monitoreando cada reacción, cada latido. El potro fue alimentado por separado, pero siempre cerca de su padre. Porque separarlos en ese momento sería demasiado cruel. Pasaron las horas. El equipo no se fue, no se rindieron. Incluso cuando el caballo sufrió una convulsión. Incluso cuando parecía que todo estaba perdido, continuaron. ¿Y saben qué es lo más impactante de todo esto? Es darse cuenta de que ese animal, incluso al borde de la muerte, aún tenía una chispa de esperanza en su interior. Se le veía en los ojos. No era resignación, era lucha. Era una fuerza silenciosa que decía, si no te rindes conmigo, yo no me rendiré conmigo mismo. Y eso, amigo mío, es una lección que va mucho más allá del rescate de animales. Habla de la fuerza que viene de no dar la espalda sobre como una decisión, una sola decisión de detenerse, mirar, actuar, puede reescribir todo un destino. Ahora quiero profundizar aún más en este tema, porque lo que sucedió en las horas siguientes no fue solo un tratamiento veterinario. Fue una verdadera revelación sobre la resiliencia, sobre lo que ocurre tras bambalinas en una recuperación que la mayoría de la gente nunca imagina posible. Y hay un detalle en esta historia que aún no les he contado, algo que cambió por completo el curso de todo. Ahora, el detalle que les prometí, y este detalle lo cambia todo, porque mientras el equipo de rescate trabajaba frenéticamente para salvar a ese caballo y a ese potro, ocurrió algo inusual. Un coche se detuvo. No era un coche cualquiera, era un sedán negro, impecable, de esos que ves y sabes inmediatamente que pertenecen a alguien de otro mundo. La puerta se abrió y salió un hombre de traje, corbata, zapatos lustrados, cabello peinado. El tipo de persona que esperarías ver en una reunión de negocios, en una oficina corporativa, tal vez en una gala, pero definitivamente no allí, no en ese camino polvoriento, en ese escenario de abandono y sufrimiento. ¿Y saben qué hizo? No se quedó mirando, no tomó una foto y se fue. Se acercó al caballo y se arrodilló allí mismo, en el suelo, su traje caro rozando la tierra sucia.
sus manos limpias tocando el pelaje áspero y maltratado del animal. ¿Y sus ojos? Sus ojos estaban llenos de lágrimas. El equipo de rescate se quedó paralizado por un instante. Ante un contraste tan brutal e inesperado, era imposible no sentir el peso del momento. ¿Quién era ese hombre? ¿Por qué se detuvo? ¿Qué llevó a alguien tan visiblemente fuera de lugar a salir del coche y meterse en esa situación? La verdad empezó a revelarse cuando finalmente habló. Su voz temblaba, pero se mantuvo firme. Pasé por aquí ayer, vi ese caballo y seguí con mi vida. Dormí mal toda la noche pensando en él. No podía dejar de pensar. Así que hoy volví, porque no podía dejarlo ir. Esa frase tiene un peso enorme, porque expone una verdad que mucha gente no quiere afrontar. ¿Cuántas veces vemos algo mal? Sentimos incomodidad, pero de todas formas seguimos adelante. ¿Cuántas veces nos convencemos de que alguien lo solucionará o de que no es asunto nuestro? ¿Y cuántas veces esto pesa en nuestra conciencia, como una piedra que intentamos ignorar, pero que no desaparece? Ese hombre podría haber continuado con su rutina, podría haber ido a trabajar, a sus responsabilidades, a su mundo cómodo y organizado, pero tomó una decisión consciente de regresar, de no darle la espalda. Y esa decisión, esa actitud, se convirtió en el punto de inflexión de toda esa historia, porque no solo regresó, se involucró, pagó parte del tratamiento, siguió de cerca la recuperación. Cierto modo se convirtió en el guardián de esos dos niños inocentes que estaban al borde de la muerte. Y no fue por obligación, fue por genuina compasión. Fue porque comprendió algo que a mucha gente le toma toda la vida comprender. Nuestra humanidad no se mide por lo que hacemos cuando nos conviene, sino por lo que hacemos cuando nadie nos mira, cuando no hay nada que ganar, cuando la única recompensa es la paz mental. Y allí, en ese camino, con un hombre de traje arrodillado junto a un caballo moribundo, se encontraron dos realidades completamente opuestas. El contraste social era marcado, pero la empatía no entiende de clases sociales, contextos ni barreras, es universal. Y cuando realmente se manifiesta, transforma. Ahora, quizás se pregunten qué pasó con el caballo y el potro. ¿Sobrevivieron? La respuesta es tan intensa, tan emocionante, que necesito mostrarles lo que sucedió en los días siguientes, porque este viaje apenas comienza. Escribe esto, yo también habría regresado. Lo que ocurrió en los días siguientes fue una verdadera batalla por la vida, porque cuando el equipo veterinario empezó a evaluar el estado real del caballo, la situación era mucho más grave de lo que parecía a primera vista. No se trataba de darle agua, comida y dejarlo descansar un poco. No, era una emergencia clínica absoluta. La deshidratación era crítica. Cuando un animal pierde más del 10% de su volumen corporal de agua, sus órganos comienzan a fallar. Y ese caballo había perdido mucho más que eso. Su corazón latía débil e irregularmente. Su presión arterial era peligrosamente baja. Sus mucosas, que deberían haber estado rosadas y húmedas, estaban pálidas y secas como el papel. Cada síntoma apuntaba a la misma conclusión devastadora. Se estaba muriendo. Pero había algo aún más preocupante. El agotamiento extremo no era solo físico, era un metabólico. Su cuerpo había entrado en modo de supervivencia hacía tanto tiempo que ya estaba consumiendo su propia masa muscular en un intento por mantenerse con vida. Es un proceso terrible llamado catabolismo severo. Básicamente, el cuerpo comienza a autodestruirse porque no le queda de dónde sacar energía. Y aún hay más. El abandono no había sido solo por 1 o 2 días. Los veterinarios estimaron, basándose en el estado de las heridas causadas por la cuerda, la atrofia muscular y el estado general de debilidad que el caballo llevaba allí, atado, sin los cuidados adecuados, al menos 3 semanas. 3 semanas. 21 días de sufrimiento silencioso. 21 días esperando que alguien volviera, que alguien se preocupara por él. El potro no estaba mucho mejor. Dependía completamente de su padre para su supervivencia emocional, pero físicamente estaba solo, sin suficiente leche materna, sin protección, sin los cuidados básicos que un potro necesita. Su pelaje estaba opaco,
un claro signo de desnutrición. Sus ojos, normalmente brillantes y curiosos en un potro sano, estaban apagados y distantes. Había perdido la vitalidad que debía tener a esta edad. El equipo sabía que el tratamiento debía ser agresivo, pero delicado a la vez. Comenzaron con una fluidoterapia intensiva, administrando suero directamente en la vena y monitoreando cada reacción del cuerpo, ya que el riesgo de sobrecarga cardíaca era real. Introdujeron electrolitos, minerales esenciales que el cuerpo había perdido. Realizaron transfusiones de nutrientes específicos para intentar revertir el proceso catabólico. Pero aquí está la verdad que pocos entienden. La medicina veterinaria puede obrar milagros, pero requiere que el animal quiera vivir. Necesita conservar esa chispa, esa fuerza interior que dice lucharé. Y eso es exactamente lo que el equipo vio en ese caballo. Incluso domado, incluso en su límite absoluto, seguía reaccionando al contacto humano. Seguía mirando a los ojos a quienes lo cuidaban. Seguía intentándolo y el hombre del traje volvía todos los días, no solo para pagar las facturas del tratamiento, sino para estar presente, para demostrar que el caballo ya no estaba solo, para ser, de alguna manera, el ancla emocional que el animal necesitaba para no rendirse. Este viaje se estaba convirtiendo en algo mucho más grande que un simple rescate. Se estaba convirtiendo en la prueba viviente de que la compasión, cuando es genuina, tiene el poder de reescribir destinos. Y lo que sucedió en la primera semana de tratamiento fue solo el comienzo de una transformación que nadie imaginó posible. Ahora necesito hablar del potro, porque hasta ahora nos hemos centrado mucho en el caballo adulto, en su lucha por la supervivencia, en la gravedad de su condición, pero el potro es el detalle que rompe cualquier barrera de indiferencia que aún pueda existir. Mira, cuando miras a ese ser diminuto, frágil y perdido, intentando comprender lo que sucede a su alrededor, algo dentro de ti se rompe. Es instintivo, es visceral, porque los cachorros representan la inocencia pura. No tienen la culpa de nada, no tomaron malas decisiones, no provocaron su propia desgracia, simplemente nacieron y fueron arrojados a una situación de supervivencia que no deberían tener que afrontar. Y la verdad científica que subyace a esto es aún más dura. Los potros en situaciones de abandono extremo tienen muchas menos posibilidades de sobrevivir que los adultos. ¿Por qué? Porque su sistema inmunitario aún no está completamente desarrollado. Su capacidad de termorregulación, es decir, de mantener una temperatura corporal estable, es limitada. Dependen totalmente de cuidados externos. Un potro sano necesita mamar varias veces al día. Necesita protección contra depredadores y necesita un entorno mínimamente seguro. Y ese potro no tenía nada de eso. La madre, que debería haber estado allí para cuidarlo, protegerlo, enseñarle los primeros pasos de la vida, simplemente no estaba presente. Quizás había muerto, quizás se la habían llevado, nadie lo sabía. Lo que quedaba era ese potro junto a su padre agonizante, intentando mamar leche inexistente, buscando refugio en un cuerpo que apenas podía sostenerse. Y eso nos toca muy hondo, ¿verdad? Porque es la máxima representación de la vulnerabilidad. Es ver a un ser vivo en la etapa más frágil de su existencia, completamente indefenso, y peor aún, consciente de que algo va terriblemente mal. El equipo de rescate sabía que salvar solo al caballo adulto no sería suficiente. Necesitaban salvar a ambos, y el potro requería cuidados específicos y urgentes. Era necesario encontrar una yegua lactante que pudiera adoptarlo temporalmente para que tuviera acceso al calostro y la leche esenciales para su supervivencia. Pero incluso con eso, existía el riesgo de rechazo. Una yegua no siempre acepta a un potro que no es suyo. Y si eso ocurría, la tarea sería aún más difícil. Alimentación artificial, biberones cada pocas horas, monitoreo constante. Pero lo que realmente les rompió el corazón a todos fue darse cuenta de que el potro no quería separarse de su padre. Incluso cuando intentaron llevárselo para alimentarlo, para que descansara en un lugar más seguro, se resistió, regresaba. Se quedaba a su lado, apoyando la cabeza contra el cuerpo del caballo como diciendo, «No te voy a dejar solo». Esto no es solo emoción,
Es ciencia del comportamiento. Los animales jóvenes forman vínculos de apego extremadamente fuertes con sus figuras protectoras. Y para ese potro, el padre lo era todo. Era la única constante en un mundo de caos y dolor. Separarlos, incluso por su propio bien, podía generar un profundo trauma psicológico, un tipo de ansiedad por separación que podía comprometer su desarrollo emocional e incluso físico. Así que el equipo tomó una decisión: tratarlos a ambos juntos, en el mismo espacio, permitiendo al potro ver a su padre recuperarse, sentir que no estaba solo en ese camino. Y esa decisión, basada en la compasión y el conocimiento técnico, marcó la diferencia en el proceso de curación, porque la sanación no se trata solo del cuerpo, se trata de la mente, se trata de la emoción, se trata de sentir que hay esperanza. Y ese potro, aun siendo tan pequeño, ya estaba aprendiendo la lección más importante de la vida, que incluso en los momentos más oscuros, no tenemos que luchar solos. Y entonces, justo cuando crees que la situación está bajo control, que finalmente hay un plan, que las cosas se están moviendo hacia una solución, aparece un coche de policía. La viste al fondo de la miniatura, ¿verdad? Ese detalle que muchos pasan por alto, pero que tiene un peso enorme en esta historia, porque la llegada de la autoridad, en situaciones como esta, puede ser tanto una bendición como una complicación, y en ese momento, nadie sabía exactamente cuál sería. Mire, llamaron a la policía porque, técnicamente, era la escena de un crimen. El abandono y el maltrato animal son delitos. Y cuando hay una denuncia, las autoridades deben presentar un informe e iniciar una investigación. Hasta aquí, todo bien. El problema es que los agentes que llegan al lugar no siempre tienen la formación específica para lidiar con este tipo de situaciones. No siempre saben cómo proceder sin interferir con las labores de rescate que ya están en marcha. Y eso fue exactamente lo que ocurrió allí. Los policías bajaron de la patrulla, evaluaron la escena e inmediatamente comenzaron a preguntar: ¿quién autorizó este rescate? ¿Dónde está el responsable del animal? Esto debe documentarse como prueba. Y de repente, el equipo veterinario, que luchaba contra reloj para salvar 2 vidas, se encontró en medio de un impasse burocrático. Porque, mire, entiendo a ambas partes. La policía tiene protocolos. Deben seguir los procedimientos, recopilar pruebas y asegurarse de que todo se haga legalmente para que, si hay una demanda, los responsables del abandono sean castigados. Pero, al mismo tiempo, cada minuto perdido en discusiones y papeleo era un minuto menos de tratamiento. Y en ese estado, el caballo no tenía ni un minuto que perder. La tensión era palpable. Uno de los veterinarios, visiblemente frustrado, intentó explicar la urgencia de la situación. El hombre del traje, que hasta entonces había sido un simple observador compasivo, adoptó una postura más firme y comenzó a negociar con los policías. Y allí, en ese improbable campo de batalla, entre la ley y la vida, entre el protocolo y la compasión, hubo que tomar una decisión. Lo que mucha gente no entiende es que este tipo de conflicto ocurre con frecuencia en los rescates de emergencia, porque el sistema, por muy bien intencionado que sea, no siempre está preparado para actuar con la rapidez que exigen las situaciones extremas. Hay formularios que rellenar, autorizaciones que obtener, jerarquías que respetar. Y mientras todo esto ocurre, un ser vivo muere. Afortunadamente, ese día, el sentido común prevaleció. Tras unos minutos de tensa negociación, los policías accedieron a documentar la escena sin interrumpir el tratamiento. Tomaron fotografías, tomaron notas y recopilaron información sobre el lugar y las circunstancias del abandono, pero permitieron que el equipo siguiera trabajando. Y más aún, uno de los policías, visiblemente conmovido por la situación, sí quedó allí, no por obligación, sino porque quería, porque sentía la necesidad de presenciarlo, que necesitaba estar presente en esa lucha. Y esto nos lleva a una reflexión importante: la ley existe para proteger. Sí, pero solo funciona de verdad cuando se aplica con humanidad, con flexibilidad, entendiendo que cada situación es única y que, a veces, el protocolo debe adaptarse a la realidad. Y no veis.
Ese momento de incertidumbre pudo haberlo destruido todo. Pudo haber retrasado el tratamiento hasta el punto de hacerlo inútil. Pero no fue así, porque hubo diálogo, porque hubo voluntad de encontrar un punto medio, porque, al final, todos allí querían lo mismo, justicia y vida. Comenta a continuación: la compasión es lo primero, y ahora necesito contarles algo que cambia por completo la perspectiva de esta historia. Porque hasta ahora hemos hablado del rescate, la lucha por la supervivencia, los desafíos técnicos y burocráticos. Pero hay un detalle fundamental que aún no se ha revelado por completo. Ese hombre del traje no tuvo absolutamente nada que ver. No era el dueño del caballo, no era veterinario. No trabajaba para ninguna ONG protectora de animales. No tenía ninguna obligación legal, moral ni profesional de estar allí. Simplemente estaba de paso. Iba de una cita a otra, vivía su vida ocupándose de sus propios asuntos. Y al ver esa escena, podría haber hecho lo que la mayoría de la gente hace: lamentarse. Quizás comentarlo con alguien más tarde y seguir adelante. Pero no lo hizo. ¿Y saben qué representa eso? Representa el punto central de toda esta historia. Porque el verdadero heroísmo no reside en grandes declaraciones públicas, en gestos grandilocuentes que todos ven y aplauden. El verdadero heroísmo reside en decisiones silenciosas, en las decisiones que tomamos cuando nadie nos ve, cuando no hay cámaras, cuando no hay reconocimiento social que obtener. Ese hombre, como se supo más tarde, era una persona ingeniosa, alguien que fácilmente podría haber enviado una donación anónima, contactado a alguien para que le resolviera el problema o haberle pedido compasión, pero eligió estar presente. Eligió ensuciarse las manos. Eligió arrodillarse en el suelo polvoriento, tocar a ese animal sufriente, mirarlo a los ojos y decirle, de alguna manera: te veo, importas. Y esto nos lleva a una pregunta profunda, casi filosófica, que define realmente el carácter de una persona. ¿Es lo que hace cuando todos la observan? ¿O es lo que hace cuando nadie la observa? ¿Es lo que se ve obligada a hacer? ¿O es lo que elige hacer incluso cuando podría simplemente no hacer nada? Ese momento de decisión fue el punto de inflexión, porque desde el momento en que decidió detenerse, bajarse del coche e involucrarse, se desencadenó una serie de acontecimientos. No solo pagó el tratamiento, sino que también movilizó contactos, consiguió apoyo logístico, usó su influencia para agilizar procesos que normalmente tomarían días o semanas. Y todo esto lo hizo discretamente, sin publicidad, sin buscar reconocimiento. ¿Y saben por qué esto es tan poderoso? Porque nos muestra que el verdadero cambio en el mundo no necesariamente proviene de políticas públicas ni de grandes movimientos sociales, aunque estos también son importantes. El cambio proviene de personas que toman decisiones conscientes de no ser indiferentes, de no normalizar el sufrimiento, de no escudarse en la excusa de que alguien más capacitado resolverá esto. Podría haberse ido. Tenía todo el derecho a hacerlo, pero sí quedó. Y esa decisión, esa actitud, salvó 2 vidas. Literalmente, porque sin el apoyo financiero inmediato, sin la presión que logró ejercer para acelerar las cosas, ese caballo y ese potro probablemente no habrían sobrevivido. Y lo más interesante es que cuando, días después, alguien le preguntó por qué lo había hecho, respondió algo simple, casi banal: porque no podría vivir conmigo mismo si no hubiera hecho nada. No se trataba de salvar el mundo, se trataba de preservar su propia humanidad. Se trataba de mirarse al espejo y reconocer a la persona que estaba allí. Y esa es la verdad oculta que nos enseña esta historia. La compasión no se trata de tener recursos ilimitados ni mucho tiempo. Se trata de tomar la decisión correcta en el momento oportuno, incluso cuando sea inoportuno, incluso cuando sea difícil, incluso cuando nadie lo sepa si no lo sabes. Ahora quiero profundizar aún más en este tema, porque existe un mito muy peligroso que debemos desmentir: la idea de que el dinero lo soluciona todo, que basta con tener recursos y los problemas desaparecen por arte de magia. Y esta historia demuestra exactamente lo contrario. Sí, ese hombre tenía recursos económicos. Sí, podía permitirse tratamientos costosos, medicamentos importados y equipo especializado. Pero ¿saben lo que el dinero solo no podía hacer?
No podía contener a ese caballo cuando tenía convulsiones. No podía pasarse la noche despierto monitoreando sus signos vitales. No podía limpiar sus heridas. No podía administrar la medicación a la hora exacta. No podía calmar al potro cuando estaba asustado. El dinero pagó a los veterinarios. Sí, pero fueron los veterinarios quienes salvaron vidas. Y no fue sencillo ni fue rápido. No se trató de firmar un cheque y esperar un milagro. Fue un trabajo duro, técnico y agotador. Implicaba horas y horas de procedimientos delicados, ajustes constantes al tratamiento y decisiones cruciales tomadas bajo presión. Transportar a ese caballo y a su potro a una clínica adecuada fue una operación compleja. No se puede simplemente meter a un animal en esas condiciones en un camión y marcharse. Se necesitaba un vehículo especialmente adaptado, con la suspensión adecuada, para evitar mayor sufrimiento. Se requirió supervisión veterinaria durante todo el viaje. Fue necesaria una monitorización constante para garantizar que el estrés del transporte no provocara un paro cardíaco. Y cuando finalmente llegaron a la clínica, comenzó una nueva batalla. Los análisis de sangre mostraron niveles alarmantes de enzimas hepáticas y renales, lo que indicaba que los órganos estaban fallando. El equipo necesitaba elaborar un protocolo de tratamiento personalizado, ya que cada animal responde de forma diferente. Lo que funciona para uno podría matar a otro. No hay una fórmula mágica. El potro requería cuidados aún más específicos. Encontrar una yegua lactante dispuesta a adoptarlo no fue fácil. Tardaron días. Y cuando finalmente encontraron una, hubo rechazo inicial. La yegua no quería amamantar a un potro que no era suyo. Fue necesario un proceso gradual de acercamiento, familiarización y paciencia. Y mientras esto no sucedía, el potro necesitaba ser alimentado artificialmente con biberones varias veces al día. Y el hombre del traje estaba allí, no solo pagando sino presente, sosteniendo el biberón, ayudando a sujetar al caballo durante procedimientos dolorosos, aprendiendo de los veterinarios a realizar primeros auxilios básicos, porque comprendió algo fundamental: la compasión no se puede externalizar, no se puede delegar la implicación emocional. Este viaje reveló una verdad que muchos prefieren ignorar: el verdadero impacto requiere esfuerzo, requiere tiempo, dedicación y presencia. Puedes tener todo el dinero del mundo, pero si no hay acciones concretas, si no hay gente dispuesta a ensuciarse las manos, a despertarse en mitad de la noche y a hacer el trabajo duro que nadie ve, no pasa nada. Y aquí está lo que más me impresiona: ninguno de los profesionales involucrados lo hizo por fama ni dinero. Claro que les pagaron por su trabajo, como era debido, pero lo que los motivó a ir más allá, a hacer más de lo estrictamente necesario, fue lo mismo que motivó al hombre del traje a detenerse en ese camino: la profunda convicción de que esas vidas importaban. Esta historia desmiente el mito de que existen soluciones fáciles para problemas difíciles. Demuestra que la verdadera transformación se construye ladrillo a ladrillo, decisión tras decisión, acción tras acción, y que el recurso más valioso no está en la cuenta bancaria, sino en la voluntad de hacer lo necesario, incluso cuando es difícil, incluso cuando es agotador, incluso cuando nadie aplaude. Comenta a continuación: la acción transforma la realidad. Y entonces, tras días de absoluta incertidumbre, tras momentos en los que parecía que todo estaba perdido, algo empezó a suceder. Algo pequeño, casi imperceptible para quienes no lo seguían de cerca. Pero para ese equipo, para ese hombre que había decidido quedarse, esas señales lo significaban todo. El caballo bebió agua. Solo parece simple, ¿verdad? Trivial, incluso. Pero cuando entiendes el contexto, cuando sabes que hace apenas unos días ese animal ni siquiera podía levantar la cabeza, cuando recuerdas que estaba tan débil que necesitaba suero intravenoso porque su cuerpo no procesaba líquidos con normalidad, entonces comprendes la magnitud de ese momento. Se acercó a la fuente, lentamente, aún le temblaban las piernas. Cada paso era un esfuerzo monumental, pero bajó la cabeza y bebió, a grandes tragos, y cuando terminó,
Levantó la cabeza y miró a los veterinarios que lo rodeaban. Y en esa mirada había algo que no había estado allí antes: conciencia, presencia, vida. Su respiración también había cambiado. Durante los primeros días era trabajosa, irregular y superficial. El tipo de respiración que indica que el cuerpo está en modo de emergencia, luchando solo por mantener las funciones básicas. Pero ahora era más profunda, más rítmica, más tranquila. Su pecho subía y bajaba con regularidad. Sus pulmones finalmente pudieron oxigenar su sangre adecuadamente y su postura seguía siendo frágil. Sí, todavía necesitaba apoyo. Todavía no podía estar de pie por largos periodos. Pero cuando estaba de pie, su cabeza ya no colgaba del suelo. Estaba levantada. Todavía no estaba completamente erguida, pero sí levantada. Y eso era monumental. El potro también respondía. Su pelaje, que antes estaba opaco y sin vida, comenzó a mostrar un ligero brillo. Sus ojos, antes sin vida, ahora brillaban con curiosidad. Empezó a explorar su entorno, olfateando cosas, interactuando más activamente con la yegua que finalmente lo había aceptado. Y lo más emocionante, empezó a jugar. Sí, a jugar. Esos saltitos torpes que dan los potros sanos. Todavía tímido, todavía limitado por la debilidad, pero presente. ¿Y saben qué momento les rompió el corazón a todos? Fue cuando el caballo y el potro se reencontraron tras estar separados temporalmente para recibir tratamientos específicos. El potro corrió a toda velocidad hacia su padre, y el caballo, aún débil, bajó la cabeza y rozó al potro con el hocico. Se quedaron allí, quietos, sintiéndose el uno al otro, reconectando, diciéndose, en cierto modo, lo logramos. Sobrevivimos. Ese momento de alivio emocional fue la recompensa para todos los involucrados. Porque trabajar en un rescate como ese es agotador no solo física, sino emocionalmente. Inviertes horas, días, energía, corazón y no hay garantías. Puedes hacerlo todo bien y aún así perder. Así que cuando ves las primeras señales de que la lucha valió la pena, de que el esfuerzo no fue en vano, de que esas vidas continuarán, es difícil describir lo que eso te hace. El hombre del traje, que se había mantenido relativamente sereno durante todo el proceso, lloró. No fue un llanto discreto. No, era el llanto de alguien que llevaba días guardándoselo todo y por fin podía desahogarse, y nadie lo juzgó, porque todos allí sabían exactamente lo que sentía. Pero el viaje aún no había terminado. Esos eran solo los primeros pasos. La recuperación completa aún tomaría semanas, quizás meses. Habría recaídas, momentos difíciles, desafíos inesperados. Pero ahora, por primera vez desde que todo empezó, había una esperanza real. Había evidencia concreta de que la transformación era posible. Y ahora, mira de nuevo esa imagen. La miniatura que te trajo aquí. El caballo caído, cabizbajo, impotente. El potro a su lado, perdido. El hombre del traje arrodillado en el suelo. El coche de policía al fondo. Todos estos elementos juntos cuentan una historia. Pero lo que esta imagen realmente enseña va mucho más allá de lo que los ojos pueden captar. Porque esta foto no habla de riqueza. No habla de un hombre rico que decidió hacer obras de caridad. No habla de dinero que salva vidas. Habla de algo mucho más profundo, mucho más universal, mucho más accesible para todos nosotros. Esta imagen habla de no apartar la cara. Se trata de ese momento en que la vida te pone frente a algo difícil, algo que no es tu problema, algo que podrías ignorar fácilmente y seguir adelante sin consecuencias aparentes. Y entonces tienes que elegir. ¿Te detienes o pasas? ¿Te involucras o te proteges? ¿Actúas o te convences de que alguien más lo hará? Y la dura realidad es que la mayoría de nosotros, la mayoría de las veces, elegimos seguir adelante, no por malicia, no por crueldad, sino por instinto de supervivencia, por miedo, por agotamiento, por estar tan inmersos en nuestros propios problemas que simplemente no queda espacio emocional para nada más. Pero esta imagen nos muestra lo que sucede cuando alguien elige de otra manera, cuando alguien decide que ese momento, esa vida, ese sufrimiento merece atención.
merece una pausa, merece acción. Y aquí está la revelación más importante de toda esta historia. No necesitas ser rico para hacer esto. No necesitas recursos ilimitados, conexiones influyentes ni conocimientos técnicos especializados. Lo que necesitas es una mentalidad que no normalice el sufrimiento, que no acepte la indiferencia como norma, que entienda que cada pequeña acción importa. Porque, consideren esto, si ese hombre no se hubiera detenido, podría haberlo hecho otro. Quizás no, pero no se arriesgó con un quizás. No le pasó la responsabilidad a un alguien abstracto. La asumió y eso marcó la diferencia. Y el impacto de esto no se limita a ese caballo y ese potro. El impacto se extiende. El equipo de rescate que trabajó en ese caso salió transformado. El policía que estuvo presente nunca volverá a ver un caso de maltrato animal de la misma manera. Quienes escucharon esta historia, quienes vieron esta imagen, la llevarán consigo y tal vez, solo tal vez, la próxima vez que se encuentren con una situación similar, también dejen de hacerlo. Ese es el verdadero poder de la compasión. Nuisis Tachicus se multiplica, se propaga, crea ondas que llegan a lugares inimaginables. Así que, cuando mires esta imagen, no solo veas un refugio de animales. Ve un espejo, ve una pregunta que te hacen directamente. ¿Quién eliges ser cuando nadie te ve? Cuando no hay reconocimiento social que ganar. Cuando es incómodo, difícil, agotador. Porque, en última instancia, lo que nos define no son las grandes declaraciones que hacemos sobre quiénes somos. Son las pequeñas decisiones que tomamos a diario. Y esta imagen captura una de esas decisiones en su estado más puro, honesto y transformador. Ahora bien, si esta historia te conmovió de alguna manera, si esta imagen te hizo reflexionar, quiero preguntarte algo. Dale me gusta a este video, porque así ayudas a que el mensaje llegue a más personas que necesitan escucharlo. Suscríbete al canal para más historias reales de rescates que ocurren lejos de los focos. Historias que muestran lo mejor y lo peor de la humanidad. Y cuéntame en los comentarios, ¿qué te conmovió más de esta escena? ¿Qué sentiste al ver esta imagen por primera vez? Comenta a continuación, ¿qué es lo que más te llamó la atención de esta historia? Porque la siguiente historia es tan increíble, y quiero verte aquí en el próximo video.